Veamos, lo mismo con la Torá, o sea, con la ley de Elohim. Obedeciendo la Torá, la ley, no logramos nada para satisfacer la justicia que se requiere para nuestras pasadas violaciones en contra de la misma Torá. Entonces, ¿qué se requiere para satisfacer esa justicia? Eh, ¿Qué se requiere para vencer aquellos crímenes pasados y dejarlos de lado? Eh, una pena debe ser pagada, esto es lo que tenemos que entender, y hasta que esa pena no se pague, no exige nada que se pueda hacer para eliminar esa pena, porque hasta que esa pena haya sido pagada, la justicia no ha sido llevada a cabo. Las Sagradas Escrituras declaran que la pena del pecado, el castigo por violar la Torá, la ley, es la muerte. Y ningún monto de trabajo de cadirá, misionero, obediencia a la Torá pueden sustituir aquella pena de muerte requerida y satisfacer la justicia necesaria para nuestros pecados. Y existen solo dos formas para que aquella pena de muerte por nuestras violaciones pasadas a la Torá, o sea, la ley de Elohim, puedan ser pagadas. Lo podemos pagar por nosotros mismos, ¿sí? O podemos aceptar el pago de Yeshua por nosotros. ¿Y por qué? Porque Yeshua puede pagar por ello, por nosotros. Él es el que se puso a sí mismo para pagar nuestra violación a la Torá. Porque él mismo nunca pecó. Él nunca violó la Torá, nunca violó la ley de Elohim. Él es el único que puede pagar por la pena de muerte por nosotros, porque Él es el único que nunca tenía esa deuda. Y así es que somos justificados. Esto es, en la justicia que ha sido satisfactoria por nosotros al aceptar la muerte y resurrección del Mesías, y no por ninguna cosa buena que hayamos hecho fuera de lo que requería nuestra pena. Una vez que la justicia ha sido satisfactoria por los crímenes que hemos cometido, eso significa que de repente está bien salir de nuevo y cometer crímenes. No, bajo ningún punto de vista. Esto no se permite. Estando justificados por la gracia por medio del sacrificio de su Hijo, no nos permite a nosotros salir y seguir pecando, como lo dijo Yahshua. No peques más. Estas frases no tienen nada que ver con que si la ley está abolida. No, al contrario, tratan de la cuestión de que si la ley no sería para nosotros un eterno beneficio, ¿sí? Por más que la cumplamos sin el sacrificio de Yahshua, esa ley solo sería cumplir una normativa. Pero con Yahshua la podemos cumplir satisfactoriamente porque estamos caminando bajo los preceptos de Elohim y porque estamos moviéndonos bajo la justicia de Elohim. Lo que hace el sacrificio de Yahshua es darnos a nosotros, es darnos el indulto, la totalidad de anulación del pecado sobre nuestra vida para poder caminar bien, satisfactoriamente, sanamente, libremente en la justicia que es la Torah. ¿Sí? La bendición para nosotros, para la vida eterna, es si obedecemos la Torah. Eso beneficia. Yo soy libre del pecado, el pecado fue pagado, mi deuda fue saldada, mi transgresión fue saldada. Por lo tanto, yo ahora guardando Torah, recibo los beneficios de la bendición de la Torah. ¿Sí? Que me permite esto hacerlo por medio de la sangre del Mesías, para yo no seguir violando la Torah. Es la diferencia entre los pecadores que se han arrepentido de sus violaciones de la Torah y dejaron de violar la Torah, aquellos que se han arrepentido de sus pasados y dejaron de pecar, y entre aquellos que no tienen excusas para sus violaciones a la Torah y continúan muchas veces hoy violando la Torah. Los creyentes, porque el sistema religioso tradicional te dice que vos si aceptás al Mesías, sos salvo. Sí, perfecto, sos salvo, pero también sos perdonado por la infracción a la Torá. Pero si vos solamente aceptás la justificación, pero no guardás la Torá, no sos salvo del todo, porque seguís infringiendo Torá. Y si seguís infringiendo Torá, vos seguís pecando. Eso hay que enseñárselo a la gente, no hay que mentirles más en cuanto a esto. Es muy importante que lo entiendan. Fíjense, Gálatas 2:16 dice, el hombre no es justificado por las obras de la Torah, sino por la fe en Yeshua. Relaciona este concepto con el sistema judicial que veníamos enseñando al principio. Si yo tengo un juez, incumplo la ley, el juez cuando se me indulta, o sea, cuando me quita a mí la condena por el pago, escuchen esto, por el pago de esa condena, yo recibo la libertad total. Ahora eso no me permite a mí volver a pecar. ¿Me justificó el juez? Sí, por supuesto, la ley
dice que yo pagué mi deuda, mi pecado fue saldado, ahora soy libre, pero no soy libre para volver a cometer, sino que soy libre para caminar en la Torá. Esto es importante. Hay una analogía que es muy importante entender en las Escrituras, y la vamos a ver más adelante, que es la analogía de Sara y Agar, y ahí vamos a comprender un poquito más todas estas cosas. En Romanos 3, 24, 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el perdón y la absolución, que es en el Mesías y Yeshua, a quien Elohim puso por propiciación por nuestros pecados por medio de la fe y su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia las violaciones a la Torá, o sea, nuestros pecados pasados que previamente fueron cometidos. Y está escrito también en Romanos 3, 28 al 31. Concluimos pues que el hombre justificado por fe en el sacrificio de Yeshua, está hablando, ¿no? Sin las obras de la ley, o sea, sin los sacrificios de la ley, los sacrificios de animales. Luego, por la fe, ¿invalidamos la Torá? En ninguna manera, verso 31 lo dice, por el contrario, confirmamos la Torá, o sea, la ley, por medio de la fe. Romanos 6.2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, la violación de la Torá, ¿cómo viviremos aún en él? Y como está escrito en primera de Juan 3:8 al 9, el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica la violación de la Torá. Si él realmente es conformado por aquellos que obedecen la Torá, o sea, la ley, y creen en el testimonio de Yahshua, su hijo, dice en Apocalipsis 12:17, que nosotros somos confirmados por guardar la Torá, o sea, volver al camino fuera del pecado, y por el sacrificio de redención del Mesías. Tenemos que dar testimonio. La Torá es un testimonio. El cumplimiento de la Torá es un testimonio. Porque esto es lo que dice Isaías 8, 16 al 20. Léanlo después tranquilos. Y la Torá es luz, según lo que dice Proverbios 6, 23. Y si caminamos en la luz, como Elohim nos dice, como es el pedido de Elohim, nosotros vamos a estar limpios de todo pecado. ¿A través de qué? A través del sacrificio de Yeshua, en primera de Juan 1, 6 al 7. Entonces, entendiendo esto, vamos a volver a Gálatas y veamos qué nos dice en verdad. Si usted recuerda lo que veníamos hablando, usted va a recordar la palabra justificado. En estos pasajes significa satisfacer la justicia y calificar o considerar como inocente a uno que cometió un crimen. Es asimilar el indulto, es tener el perdón de ese rey, de ese soberano. Mantenga ahora este concepto dentro de su mente, la palabra justificar. Y vamos a ver los versículos que comienzan y finalizan el tono y el contexto que está hablando el emisario Rav Shaul, para que nosotros podamos interpretar lo que quiere decir. Y en su respuesta a cualquier pregunta que le fuera manifestada y enviada al libro de Gálatas, vamos a ver en Gálatas 2:2-3 que dice, pero subí según una revelación, escuchen esto, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación la buena nueva del Evangelio que predico entre la gente de las naciones, o sea, los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y por ser griego fue obligado a circuncidarse. Luego, él se desvía a varias analogías en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y concluye sus analogías en el capítulo 5 del verso 2 al 4. ¿Cómo la concluye? Lo vamos a estar viendo en los próximos avances que vayamos a ir teniendo. Pero lo importante es que usted haya entendido que cuando usted recibe el perdón de Yeshua, usted pasa a estar de vuelta libre de la infracción a la Torah. Cuando usted ingresa en la justificación de Yeshua, usted tiene que caminar en Torah para que sea válida su justificación. Porque si usted sigue transgrediendo Torah, sigue diciendo que está abolida, que no tiene beneficios y que no sirve, usted vuelve a convertirse en infracción a la Torah. Por lo tanto, vuelve a un estado de pecado que por más que diga que sirve a Yeshua, si usted no camina en la Torah,
usted está infringiendo la ley de Elohim.